Esto es Gaia Talks Shit, un mini podcast en el que abordaré temas de todo tipo: cultura, política, psicología. Y en este también contaremos con colaboradores ocasionales en la sección Others Talk Shit. Veremos entrevistas, debates y mucho más. Hoy quiero hablar de las personalidades en el poder y analizaré cómo la personalidad influye en la forma de comunicar, liderar y tomar decisiones en política. Antes de empezar, quiero hacer una aclaración importante. Esto no es un diagnóstico psicológico. No vamos a etiquetar clínicamente a nadie. Vamos a hablar únicamente de rasgos que proyectan públicamente y de cómo funcionan dentro de la comunicación política moderna. Porque la política actual ya no funciona solo con programas electorales o debates técnicos. Funciona muchísimo a través de emociones, imagen y personalidad. Por ejemplo, si pensamos en Pedro Sánchez, vemos un perfil muy distinto al de otros líderes más emocionales o impulsivos. Sánchez proyecta o busca proyectar una imagen de autocontrol, resistencia y un cálculo estratégico. Es un político que suele medir mucho sus intervenciones públicas y que intenta transmitir una sensación de disciplina comunicativa bastante fuerte. Sus seguidores suelen destacar precisamente eso, la capacidad de aguantar presión política o adaptarse constantemente, pero sus críticos interpretan ese mismo comportamiento como excesivamente artificial. Y ahí ya vemos algo interesante. Muchas veces un mismo rasgo puede generar admiración o rechazo, dependiendo de quién lo observe. En cambio, si pasamos a Donald Trump, el estilo cambia completamente. Trump representa una comunicación mucho más emocional, confrontativa y basada en el impacto inmediato. Tiene una enorme capacidad para dominar la atención mediática y convertir cualquier declaración en noticia. Y aquí aparece algo importante dentro de esta psicología política moderna: los liderazgos hipermediáticos. Trump construye gran parte de su fuerza política alrededor de su propia personalidad. Su discurso suele centrarse muchísimo en sí mismo, en la idea de fuerza, éxito y confrontación. Muchos analistas consideran que proyecta rasgos asociados al narcisismo: la necesidad constante de atención, dificultad para asumir errores públicamente y tendencia a interpretar las críticas como ataques personales. Pero claro, esto tiene dos lecturas. Sus detractores lo ven como egocentrismo y polarización, mientras sus seguidores lo interpretan como autenticidad, seguridad y liderazgo fuerte. Otra vez seguimos en la misma línea de antes, ¿no? En política, características que para unos son defectos, para otros son precisamente los que los convierten en un líder atractivo. Algo parecido ocurre con Isabel Díaz Ayuso, aunque con un estilo distinto. Ayuso ha construido una identidad política muy reconocible basada en la confrontación directa, la espontaneidad y una comunicación muy emocional. Lanza mensajes simples, contundentes y fáciles de recordar. Ayuso también representa un modelo donde la personalidad del líder ocupa mucho espacio dentro del debate político. Algunos observadores consideran que este tipo de liderazgo favorece dinámicas muy polarizadas entre la población, donde el enfrentamiento constante genera fidelidad emocional entre estos seguidores. Y aquí vuelve a aparecer el tema de los rasgos narcisistas en política, no como diagnóstico clínico, sino como un estilo de liderazgo. Y voy a entrar a analizarlo un poquito más. En comunicación política, cuando se habla de rasgos narcisistas, normalmente se refiere a patrones como una alta necesidad de atención pública, personalización del poder, autoimagen muy reforzada, reacción intensa a la crítica y un uso estratégico del ego como herramienta política. En el caso de Trump, encontramos una fuerte centralidad del yo en el discurso público, alta necesidad de protagonismo mediático constante y tendencia a construir una imagen de éxito personal muy marcada. También respuestas intensas y directas ante la crítica. En el caso de Ayuso, encontramos una comunicación muy centrada en su identidad de líder, un uso frecuente de mensajes emocionales y directos, como decía, y una alta exposición pública con fuerte presencia mediática, un estilo combativo frente a críticas y oposición. Lo interesante es que este tipo de perfiles suelen funcionar especialmente bien en redes sociales, porque las plataformas digitales premian la intensidad emocional, el conflicto y las personalidades fuertes. La política moderna, en gran parte, se ha convertido en una competición de identidades emocionales. Y quizá por eso entender la personalidad pública de los líderes es casi tan importante como entender sus ideologías. Y después de este breve análisis, vamos a pasar a la siguiente sección: Others Talk Shit.
Bueno, Bueno, voy pues a actuar como si el canal fuese mío. vale, me parece bien. Iba a presentar la sección, pero no para ti de repente. ¿Te imaginas que puede ser que la sección siempre la presente el invitado? Siempre. Te la voy a comprar esa. Presenta. No sé, es un experimento, ¿eh? No tengo ni idea de si queda bien o no. Bueno, esta es una sección del canal de Judith Gaia, que como su propio nombre indica es Gaia Talk Shit, que es hablando mierda permanentemente. Hoy para inaugurar tenemos una excepción. No vamos a hablar de ninguna mierda, así que está estupendo. Porque aquí nuestra querida Gaia, dueña y pontífice de la Iglesia Roja, íntegra en la comunidad de TikTok y otros muchos títulos que no voy a decir porque muchos son diagnósticos, Ah, ha sacado un libro. Ha ¿de? sacado un libro. Entonces, eso está muy bien. Dice que todo el mundo debería escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. No, no sé por qué lo de plantar el árbol. Los otros dos parece como cosas más interesantes. Pero bueno, yo dice Plantamos árboles. ha aterrizado en ese mundo de gente que ha decidido utilizar tinta y papel de árboles plantados por toda la gente que planta árboles pero que no escribe libros para no pedir perdón por su tala porque lo ha convertido en una grandísima calidad y tenemos unas cuantas preguntas para hacerle. No están escritas, ni muchísimo menos. Todo lo que vais a ver Muy bien. es full genuinas. Hay una, de hecho, que tengo muchas ganas de hacerle, que es ¿por qué dinosaurios? Es la que más ganas tengo de reproducirle. Pero no, la primera es ¿qué se Esta era siente? apuntada para ti, de hecho. Ya No lo sé, tuya. por eso. Estoy haciendo aquí un cliffhanging oculto Ah, para lo que esté por venir. ¿Qué se siente cuando un 20 de mayo cualquiera de repente llega a tu casa una caja llena de libros? pues me he puesto muy contenta. Estoy muy contenta. Me ha alegrado la vida. Llevo todo el día, de hecho, revisando el pedido. Estoy muy contenta. Ya he subido una Instagram Story y, de verdad, o sea, lo he abierto y he dicho, lo voy a grabar. No ha sido sobreactuado, ha sido la reacción. Y lo hablaba con una amiga que se lo envía corriendo y me dice, ¿por qué? Y yo, "Por eso". Me En fin, me ha hecho mucha parece. ilusión. Es que me parece una reacción normal. Además, la portada ha sido una maravilla. En este estudio nuevo que te has montado, que muy, muy bien montado, por cierto, estoy viendo que las instalaciones son increíbles. Sí. Lo que pasa es que difícilmente se puede mostrar la portada, ¿no? Ya, Por tema. desaparecería yo. Claro, es que es O, un poco extraño. Es muy poético, de alguna manera, también. Pero sí, bueno, vamos a jugar con la magia voy del a directo. probarlo, voy a probarlo. Claro. A ver, igual si te lo pones No sé. delante, igual si te lo pones delante, no, No, tío. es A. Ah, ¿Queréis el libro? Lo compráis. sí, punto. ¿Queréis ver la portada? La compráis. Ya está. O sea, el marketing acaba de empezar. Pero, pero bueno, es normal que se enlace con una alegría enorme la primera vez que llega con todo esto. Y hay una serie de cuestiones. ¡Ay! Que sí que. Es que las presentaciones del libro son así. En realidad, el que habla todo el rato es el otro. Entonces, bueno. La pregunta que quiero hacerte de manera totalmente fortuita. No, en verdad es algo que es absolutamente real. ¿Cómo presentarías el libro que ha llegado? ¿Cómo presentarías Desamores a alguien que no conoce tu trabajo? Porque al final, bueno, la gente que estamos relativamente cerca de ti, conocemos un poco tanto tu trabajo como tu personalidad, tu identidad, lo que tienes a bien compartirlo. Pero claro, una persona que de repente va andando por la calle y ves, tú vas por la calle también y ves que se fija en un escaparate en esa preciosa portada de Desamores. ¿Cómo le presentarías tu nuevo libro a esa persona en el caso de que te preguntara? Porque abordar a gente por la calle no está del todo bien. Eh, pues le diría que lo siento mucho. No, no.
Pues no sé, la verdad, le diría, léete la contraportada, que es muy interesante, está muy bien explicado. Básicamente, no, vas a encontrar una relación entre el amor y el desamor que va absolutamente ligada, de ahí el título, claro. Em, con algunas partes con un poco de veneno, de ahí la portada, que si queréis ver tenéis que comprar. Ujú, claro. Em, buah, no lo sé, es que realmente no lo sé. Qué mal, qué mal, qué mala autora. No, Básicamente de es momento va bien. un vómito, como siempre digo yo de cómo escribo, que es un vómito de emociones, sentimientos, pensamientos, congruencias e incongruencias, em, que te trae al final el amar, y no solo el amor romántico, sino pues, todos los tipos de amores que pueden existir. Incluso se habla de política, o sea, quiere todos los amores y desamores que pueden existir. Ujú, Por eso hay que... ¿Has visto? ujú. Bueno, se ha visto ligeramente, no, no creo que pase absolutamente nada. Pero yo sí querría que leyeras en voz alta la contraportada. Porque leer la portada es leer desamores. Desamores. Claro. Sí. Pero O la sea, que contraportada hay la más lea, letras. quieres decir. Sí, o sea, no te Ah, lo he ordenado, te lo he pedido, no, que pero sí, has preguntado que si era esa la cuestión. sí, 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 porque la has mencionado y a mí me interesa. Sí, dice, dos puntos. Un viaje íntimo y sin concesiones al corazón de la emoción humana. Deseo, miedo, tristeza, placer y entre paréntesis. Amor se entrelazan en versos y prosa poética. La autora explora la intensidad de sentir, la vulnerabilidad frente al otro y la complejidad del yo, navegando entre fantasías, traiciones y naufragios interiores, entre cuerpos, pensamientos y silencios. La voz poética se sumerge en la memoria, el placer y la angustia, buscando abrazar lo vivido, lo soñado y lo prohibido. Una obra que desafía la certeza y celebra la belleza de lo incompleto, lo apasionado y lo humano. Me gusta. Es como una invitación a la aceptación del caos, al que todos vamos irremediablemente abocados. ¿Qué es el amor sino un Eh, caos? sí, no, no, yo estoy hasta los cojones del sentimiento ese, en general. Joder. Y tengo 34 años, o sea, imagínate. No, es broma, es por hacerme un poco el edgy, no se me da bien hacerme el edgy, pido perdón a los espectadores. Esto es marketing, pero es que no me dedico al marketing, me dedico a la ciencia. Y la ciencia se hace muchas preguntas. Yo además concretamente de esto a nivel estrictamente material algo entiendo, porque has hablado de veneno y quería preguntar ¿por qué serpientes? Porque, joder, em, vale, pues porque muchas veces nos remontamos años a cuando yo expresaba mis sentimientos, mis pensamientos o ponía simplemente límites que ahora considero y vivo como absolutamente normales y necesarios para poderse relacionar, se me puso como la etiqueta de áspid. Entonces, muchos de esos sentimientos eran veneno, ¿no? O Ujú. sea, o esas palabras eran veneno. Entonces, aquí, en este libro, hay bastantes de esas palabras puestas que son veneno. Y ya está, ahí está. Bueno, es interesante. O sea, me resulta interesante por dos motivos. Creo que el convertir una palabra peyorativa en una piel, en el caso de las PIC queda más pertinente llamar piel, Bien. es curioso. Yo creo que estoy bastante a favor de hacer eso. Me parece la verdadera llave de artes marciales. Y iba a decir otra cosa del Aspid. Pero se me ha ido por completo. Ah, no, ya me acuerdo lo que iba a decir. Que tiene mucho sentido O sea, hay un meme muy de tío, ¿no? Que es nunca tengas nada con una persona, con una chica que tiene una serpiente tatuada. En concreto el meme lo completa además en una zona en concreta del cuerpo, pero bueno. Aquí.
Sí, es como una tribu social, ¿no? Bueno, Yo quiero hacerme este tatuaje y muchas veces por el por el texto meme. que hay, sí, no lo he hecho y he pensado otras zonas. Bueno, no tienes mucho cuerpo para hacerte muchos tatuajes, pero bueno, yo supongo que podrás elegirlo bien. O sea, no, a ver, no es una persona Vale, especialmente grande. Yo creo que elige una serpiente venenosa y no una serpiente constrictor porque no es una persona grande. No hay serpientes grandes venenosas. Pero el caso es que me parece llamativo el símbolo, sobre todo por las reflexiones de Paracelso, porque suya es la frase de lo que diferencia el veneno de la cura es la dosis, lo que diferencia el veneno del fármaco es solo únicamente la dosis. Entonces me parece llamativo, ¿no? Al fin y al cabo, hmm, las serpientes también están muy metidas en temas de farmacéuticas y en temas de este tipo de cosas, ¿no? Los venenos han sido al final esculpidos por la evolución a través de tantos años que parecen haber sido diseñados. No sé hasta qué punto me parece una pertinente metáfora. Así que me hmm. parece una idea muy acertada. Y de ideas acertadas va la cosa. ¿En qué momento se te ocurre coger toda esta Macedonia de textos de un periodo de tiempo muy largo? Yo creo que la gente que escribe habitualmente lo hace así, ¿no? Va recogiendo notas y cosas que se ha ido dejando de su yo del pasado y de repente llega un momento del futuro que bien por un momento de calma, bien por un momento de comprensión o bien por ninguna de las anteriores y simplemente porque se acaba dando por cosas que no podemos entender, toda esa Macedonia se ordena y se acaba convirtiendo en una especie de bodegón literario donde se hace un compendio de todo eso en un manuscrito. Vale, ese momento en el que nace la idea de esa unión de todas las cosas, ¿cuándo surge? Pues mira, lo pone en los agradecimientos. Estaba yo por Discord con un tío, no sé si lo conoces, supongo que no. Puede que no. Pues seguramente no. Em, y estábamos leyéndonos, era tipo, pero tú escribes, ¿qué escribes? Y leí cuatro mierdas. Bueno, cuatro mierdas, no, coño, que están aquí, cosas preciosas, leedlas. Y me dijo, ¿por qué no publicas? Y yo, porque me da miedo, porque no sé qué, porque no soy buena, porque está. Y me dijo que publiques, envíalo, ¿qué puede pasar? Entonces yo estuve toda la noche, run, 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 run. Y a la mañana siguiente dije, clic, y lo Ujú. envié. Pues me alegro mucho o sea, está guay escuchar a la gente que dice obviedades a veces, ¿no? Estoy seguro de que si lo hubieras leído las mismas cosas a cualquier persona con dos dedos de frente, te hubiera instado o impelido a la misma acción. Pero vamos, no Sí, yo podría. creo que el contexto y o sea, no que no cualquier persona que te diga eso vale lo mismo. O sea, el peso de X palabras de X persona en X momentos no te va a pesar lo mismo que otras. Ujú. Entonces, mm, yo qué sé, yo tengo amigas que han dicho, claro, que escribes súper bien, deberías publicar, pero eres mi amiga, ¿qué me vas a decir? En plan, eres mi amiga Ya. de, me conoces de toda la... ¿Me explico? No es tanto Ajá. como, vale, no, esta persona no me conoce mucho en este momento, entonces, si lee esto y de verdad le interesa, coño, igual no es lo mismo. Ujú. Igual podríamos aprovechar este punto para invitar a la gente a discernir y a reflexionar sobre el criterio de sus amistades. Creo que Mm, puede resultar complicado en algún punto, pero no en todo, el que la gente diga cosas por amistad. Yo es que estoy muy mal acostumbrado. Las personas que son mis amigos hoy por hoy, no me doran la píldora. Y dicen que las cosas son una mierda cuando son una mierda. De hecho, quizá en mi caso, por deformación científica, como estamos acostumbrados cuando vamos a lanzar una publicación, al pasarla a colegas, antes que a los referees, para que lo pongan a parir porque es necesario, creo que si todos actuáramos diciendo la verdad, haciéndolo por supuesto de la manera que menos duela, pero haciéndolo, este tipo de sesgo no ocurriría. Sea así o no,
sea sí o no, larga vida a todas las personas que impulsan a la gente a hacer cosas. O sea, totalmente. Así que, bueno, no podría, por supuesto, alegrarme más por alusiones. Pero ya entrando en materia del libro, Mm. sí que quería preguntarte qué cosas bueno, qué cosas y quiénes te inspiraron para escribirlo, porque al final yo creo que somos un poco un producto de un complejo contexto. Si tuvieras que conformar algunas de las cosas o de los quienes que han estado un poco haciendo de puntos cardinales en la brújula mientras te movías por el mapa, ¿qué señalarías? Eh, pues, a ver, yo misma, en algunos puntos, mi propia mente, Ujú, cuando se volvía loca en momentos horribles de mi vida, ujú. estoy abriendo el índice para ver de esto y decir, a ver, tengo unión de puntos. Ningún escritor se sabe de memoria nada de lo que ha escrito. Ninguno. Em, vale, pues mi propia mente ha hecho mucho. Luego, evidentemente, estamos hablando de desamores y amores, por lo cual figuras importantes en ese sentido, parejas, Ujú. amantes, examantes. Eh, igual me denuncian si digo nombres, entonces no lo haré. Podemos no decirlo, podemos no decirlo. De todas maneras, sí que me suscita más que los personajes que dentro pueden aparecer o Ujú. sugerirse más que aparecer, tengo la sensación de que han funcionado más como el combustible que mantiene toda la maquinaria activa para moverse que, que para la construcción en sí. O sea, parecen más como... Es sensación, ¿eh? Sensación Mm, absoluta. Al final, bueno, la poesía, queramos o no, tiene un punto posmoderno, siempre. Siempre, siempre. Y estoy hablando de ti y hablo de Lorca y hablo de Quevedo, siempre tiene un punto posmoderno. Pero como que pareciera que esas gentes que aparecen me suscitan más como una especie de combustible. O a lo mejor no, a lo mejor es sí, simplemente la emoción hacia esa gente lo que es el combustible, en lugar de construir ciertas cosas. yo creo que es una mezcla. em, es una mezcla de la persona a la que pueda ir dirigido o la que haya suscitado eso, em, y de lo que yo ya llevo dentro. Evidentemente no es lo mismo mm, un poema sobre una experiencia concreta, em, por ejemplo, romántica con 20 años, que con 25, cuando llevas una carga mucho más complicada detrás, otras experiencias, evidentemente no va a tener nada que ver el texto, va a tener mucha verdad, ambos van a tener mucha verdad, pero no van a tener nada que ver. Y la persona te puede suscitar ciertas cosas, te puede, o sea, coño, despertar al final, si no, ¿para qué está el deseo hacia las personas? ¿Sabes? Me cojo un Satisfyer y punto. Pero sí que es cierto que es como... ¿Cómo lo explico? Un poco puede ser parte de un engranaje que evidentemente conforma un yo y una manera de escribir, o sea, o mi manera de escribir se puede basar en, me he inspirado en, estoy pensando en X. De hecho, una frase muy mía es, cuando escribas sobre ti, mierda, pues es como que al final, o sea, es una herramienta o un mecanismo, una figurita que me permite dibujar lo que me está pasando a mí a raíz de eso. Ujú, Em, evidentemente, cuando hay una interacción o cuando hay una construcción de X texto, va a estar tintado de mi propio yo, del abandono que he tenido antes, de em,
cómo me estoy sintiendo, por ejemplo, y no solo hablando, antes que decías, sale la política, no sé qué, pues, por ejemplo, en uno de los textos, que no sé yo si voy a decir el título, no, ya lo veréis, comprad el libro, se, se hace alusión a una figura concreta, Ujú, ujú. existente, pero es lo que esa figura me hace a mí. Ujú. No sé si es a lo que te referías, no sé si estoy respondiendo o Sí, divagando. sí, sí, sí. No, bueno, es una mezcla. Perfecto. Pero quizá en este tipo de términos la divagación hace experimentar mejor la respuesta. O sea, es lo que realmente termina transmitiendo todo. Y me ha gustado. Y bueno, esos son Estoy un poco nerviosa, los... para hablar de mi libro, o sea, poca broma. Ah, bueno, es que yo impongo mucho. Es eso, no, Es lo que ocurre. mm, Bueno, en quienes, además, como actores de amores, desamores, de manera más continuada, menos, etcétera. ¿Hay además de eso algún artista, alguna artista cuya voz hayas logrado camaleonizar para hacer una mezcolanza con la tuya? ¿Reconoces? Yo pienso que cuando escribimos todos somos un poco monstruos de Frankenstein y tenemos partes de otra persona en la misma postura que nosotros, ejerciendo una influencia. Esas personas son monstruos de Frankenstein de las otras cosas que vinieron antes. sí. Hay algunas piezas de ese monstruo de Frankenstein que formen parte de otros autores, de otras autoras que te hayas podido reconocer. Yo creo que sobre todo, no mucho, y mira que a mí eso me cuesta a la hora de escribir porque yo creo que es una cosa que nos pasa a todos, ya me voy a autodenominar escritora, pero a todos los escritores de estar pensando, pedazo de farsante, estás Ujú, copiando todo, no sé qué, ¿vale? ujú, Entonces, sí que en algunos, sobre todo los que van más por el desamor hacia la vida, ujú, los más oscuros, por así decirlo, sí que están muy inspirados o muy, muy inspirados, están inspirados o pintados de Sarah Kane, creo ujú. yo. Sí, o El, homenajeados para que la gente no se sí, enfade, a lo mejor, vamos a decir. sí, o sea, bueno, tú lees algo, es una manera de expresar que te parece increíble y al final también a ti te resulta increíble poder escribir de esa manera, sin poner una coma a lo mejor en no sé cuántos versos porque Ya. estás teniendo ansiedad. Ujú. Y yo lo que quiero es ansiedad y ese recurso me está gustando. Igual que, ¿sabes? No es que esté copiando a esa persona, es que pues hay otros recursos literarios que se No, no, estudian en totalmente. clase que otra persona puso, pues lo mismo mismamente. Dice, hostia, me está Absolutamente. gustando cómo esta persona pone los paréntesis o pone no pone comas, pues, Ujú. o pone muchas Eh, comas, que a mí eso se me ha dicho mucho, tía, estás escribiendo con muchas comas, ya, es que léete lo que estoy diciendo, ya. tiene un sentido. Y Y- eso, bueno, es peleillas con amigas filólogas del tema de saltarme un Bueno, poco el tema comas a y ver, yo puntuaciones. puedo entender a lo mejor que cuando una persona está muy metida en el tema de la filología vea cosas que le chirríen un poco, ¿no? Es como, por ejemplo, a mí cuando veo a alguien decir la palabra evolutivamente, digo, lo dudo. O sea, básicamente es lo dudo, ¿no? Pero bueno, más allá de la identidad que podamos tener cada uno en nuestra pertinente de formación profesional, está claro que formamos parte de contextos determinados. Y perdona, has dicho que es Sarah Kane. Sí, bueno, Hemos tenido un impreviso, un largo impreviso. mm, Un largo impreviso que se ha ido complicando cada vez más y fíjate qué narrativo, qué bien, porque justo lo que iba a preguntar es ¿cuál ha sido el mayor reto o la mayor dificultad durante el proceso? No de grabar esta presentación del libro, aunque podría hablarse de ello, sino de escribirlo, como hila este chico. increíble, increíble. Eh, no ha sido muy difícil. O sea, yo creo que lo más difícil ha sido no suicidarme por el camino por los momentos en los que he escrito algunos de los textos. Pero difícil en sí no, no considero que haya sido.
Porque cuando escribo, escribo por necesidad un poco. Y como no es algo, o sea, no es que tenga un hilo argumental, sino que son poemitas sueltos y Ujú, textos sueltos, o sea, sueltos, con un contexto, pero independientes, mm, es como que ha ido surgiendo. ujú. O sea, te has sentado delante del folio en blanco y tras un parpadeo, pues había cosas. Mm, Suele pasar, Y sí, bueno, suele pasarte. me. Hay gente que no tiene ese don, pero bueno, la verdad es que, oye, me alegra que el proceso sea tan amable, porque, oye, quién sabe qué sí significa, si habrá más cosas pronto. No, no tengo este y ya estoy pidiendo más cosas, así soy yo. Lo tengo ahí. Un- una persona ambicioso, porque claro, yo aún no lo he leído y como no lo he leído, eh, no sé qué parte. Porque imagino además que luego leerlo en mano y todo tiene también su parte de experiencia. Al final, bueno, es un libro físico que tiene ahí como un componente de artesanía, que tiene un componente de revolución, de alguna manera, del consumo en esta sociedad. Y bueno, como toda la experiencia del libro, ¿qué parte del libro crees que es la que más va a sorprender a los lectores? Imaginando que los lectores son una entidad homogénea. Porque claro, no hay manera de Claro. responder a esta pregunta desde la heterogeneidad. El prólogo. No. El prólogo. Eh, pues, A mí el prólogo me parece una mierda. vale. Si lo dices tú. Yo el prólogo me parece que es un anormal que ha entendido de la misa la mitad, pero bueno. Bueno, pero como casi todo de lo que habla, no te preocupes. Pues no lo sé. Quizás las que son un poquillo más venenosas, en el sentido Ujú, de cagarme en todo, ujú, y en las personas, o en ciertas personas, aunque no hayan nombres, o en las que son más erótico-festivas, porque no doy mucho el palo. Da el palo de ujú. romanticona empedernida, pero no de, sí, pero no de ser capaz de decir, pues me voy a cagar en toda tu puta vida, ¿sabes? Hijo de... Ya. Entonces yo creo que eso es lo que más puede sorprender. Yo creo que eso Sí. te suele pasar cuando piensas que vas a sacar mucho veneno y es como una burbujita de veneno. Pero bueno, lo puedo entender. Y sí, es posible que sea lo que más sorprenda. O por lo menos con lo que se quede más tiempo, ¿no? Mm, En la imagen. Que, por cierto, volviendo un poco a la idea de antes de que te cuesta muy poco y tal, vale, estupendo. O sea, no tienes grandes bloqueos creativos. Creo que es de lo que se saca en claro de la pregunta anterior. Pero además de eso, ¿tienes alguna, o para que eso ocurra, para que no haya grandes bloqueos creativos, ¿tienes alguna rutina de escritura o alguna estructura o... no. No, de hecho, es lo que decía antes, vómito en el papel. Sobre todo este tipo de cosas. O sea, no, no hablando pues Así, de una así empezó el novela test que de estoy Rorschach. escribiendo. Es que, quiero decir, por ejemplo, ahora estoy escribiendo otro libro, pero que es una novela Ujú, que sí que tiene mucho más orden y una investigación detrás, de hecho, pero con esto no, porque son, yo creo, sentimientos puros. Luego sí que a lo mejor me gusta, de hecho, cuando ha pasado un tiempo revisarlo, pero revisarlo tipo... mm, normalmente cambio poco, ¿eh? Pero revisarlo por ver, a ver qué tal, a ver hasta qué punto a lo mejor es horrible, ¿no? Y decir, porque no todo lo que escribo, o sea, tengo muchísimas cosas escritas de cuando estoy mal o me pasa lo que sea, o bien que escribo y luego digo, es circo. Entonces, es más, yo creo, el luego recogerlo, que sí que es la rutina en el momento de decir, vale, quiero publicar, pero es que no es una rutina, es que vomito lo que me sale ujú, y ya está. Y luego sí, cuando pienso, buah, pues, o sea, cuando pensé, pues si quiero publicar, claro, me pongo a mirar más la estructura y a corregir, pero desorden en ujú. ese sentido.
Sí, un poco el fenómeno de dejarlo enfriar, que dicen los escritores, Mm, de dejarlo enfriar X tiempo y luego releerlo con, digamos, desde otro lugar emocional para ver si sí. verdaderamente se entiende o se transmite lo que se quiere transmitir. Y me parece maravilloso. Ahora que estás todavía aprovechando de la inercia emocional con los libros recién abiertos, con un proceso que además, bueno, ha atravesado ciertas controversias también en tu vida. Estás en un punto particular, bueno, siempre estamos en un punto particular de nuestra vida, evidentemente, eso no cambia, pero ¿cómo hay alguna emoción o algún matiz o algún incluso consejo que puedas darle a la gente que vea este vídeo, que no me cabe la menor duda de que alguno habrá, de qué significa o qué recomendación o qué directriz puedes dar a una persona o cómo puedes hablar desde ser esa persona de publicar un libro en el momento actual, donde, bueno, hay mucha autopublicación, Mm, hay muchas empresas, y digo empresas, que se dedican a sacarle libros con sellos editoriales a gente estúpida. mm. Hay gente que compra los libros por lo bien que le queda con el outfit, que no es coña, es aterrador, pero no es coña, que hay tanta Me IA, quiero morir. tanta cosa. ¿Cómo es recuperar, reconquistar de alguna manera la artesanía en ese mundo? Es muy guay. Y yo, o sea, lo que recomiendo es buscar, porque abrí de una experiencia de una vez que también intenté publicar otra cosa. Ujú, Y precisamente me contactaron de una de estas empresas mega estafa. Y me ujú. siento fatal. Y de hecho fue una de las cosas que luego me tiró atrás a intentarlo otra vez. Porque fue una sensación muy fea de pensar, hostia, qué guay, una editorial quiere confiar en mí, todo. Pero cuando te pones a mirarlo dices, vale, no, es mentira. Sí. Y, bueno, es como una hostia bastante fea y te sientes muy idiota, pero aún así hay que seguir intentándolo. Y ya está. Es que, que al final a tus palabras me remito, que el no ya lo tengo, Ujú. ¿sabes? Si Sí. no, pero si no lo envío, entonces lo único que puedo decir es que para adelante. Y que Ujú. aunque sea una editorial pequeña, pues, oye, más bonito es. Siempre es una Sí, editorial pequeña. claro. O O sea, sea, y eso además tiene un componente un poco como los videojuegos indie, ¿no? Siempre la sí. experiencia es otra, es muy distinta. O sea, la inversión que tiene, yo qué sé, cualquier videojuego AAA, el GTA 6 y la inversión que tiene Undertale es muy Mm. diferente. Pero bueno, no vamos a hablar de videojuegos aquí. ¿Cómo ha sido la relación con la editorial? Bueno, ¿qué editorial es? Yo no sé qué editorial es, no recuerdo qué editorial era. ¿Y cómo ha sido el Es trato con ellos? súper bien. Es editorial Talón de Aquiles. Mm, Muy chulo el nombre. Y muy la verdad es que metafórico. sí, la verdad es que muy, muy bien desde el principio, apoyándome en todo, explicándomelo todo 150 millones de veces si hacía falta. Ujú, Eh, Al teléfono siempre que lo necesitara, para lo que necesitara, el correo igual. eh, o sea, súper bien acompañado y súper bien en el proceso, la ujú, verdad. No, no tengo quejas, ujú. La Veritat. la verdad. La Veritat es un buen título para alguna cosa también. Sí. Pero bueno, hay algunas cosas más que quiero preguntar del libro. Es, ¿hay algún tipo? Porque bueno, esto siempre hemos dicho que la poesía está un poco tildada de posmodernidad, de al final cada uno subjetiviza. Mm. Y aunque hay una autora, luego en lo que es la experiencia de un texto siempre tiene cierta coautoría. Si por ejemplo leemos El Quijote, no nos imaginamos al mismo señor, muy parecido, pero no nos lo imaginamos, ¿no? Igual, eso es algo interesante y a mí el mundo de la coautoría me gusta. En el campo de la poesía rara vez hay personajes, pero muy a menudo hay reflexiones, hay ideas, hay emociones y eso.
¿Hay algún tipo de reflexión más permanente, más que sientas que vertebra la obra y con la cual te gustaría que la gente se quedase después de terminarlo entero o un conjunto de ellas? Sí, que, que vale la pena. Por eso no es desamores en seguido, y es amores y el des en entre paréntesis, entre otras muchas cosas, o quejas, por ejemplo, del capitalismo, todo, que vale la pena, que sí que vale, que es una mierda y que va a haber mierda y mierdones y lo vas a pasar fatal en todo, pero vale la pena. Porque el que no ama pierde. ¿Cómo era? Que lo dijo Jesús Maestro, eso, que me encantó. Pues eso. ¿Cómo era? No me acuerdo cuál es la frase de Jesús Maestre, yo me acuerdo de una de Yoyos, que me También. hace mucha Pero gracia. yo era esa, la de Jesús, o sea, te lo juro en la punta de la lengua la tengo, pero no. En fin, que Es que no sé cuál es, porque Jesús Maestro dice muchas cosas y habla muy rápido. sí, Además, entonces es un poco complicado hacerlo, pero bueno, ya lo pondremos, si nos acordamos sí. de la Básicamente es que frase. el que no ama está perdido y el que ama es Sí. gana. Ah, sí, y que por eso Don Esa, Quijote se inventaba una novia. sí, Sí. pues a eso me refería, lo que no me acuerdo exactamente cómo lo dijo. Sería un poco eso, que al Ujú. final vale la pena. Punto. Y un poco de esperanza. Es que pese a que es eso, es como quizá muy... te da la impresión de que al ser igual algo tan melancólico, ¿no? Y la impresión que da de desamores de entrada, es como, me voy a cortar las venas en canal, pero quiero, o sea, es lo contrario, es que todo esto pasa, pero pasa. Y igual Yo- que va a haber un... Espérate que no me acuerdo los títulos. Igual que va a haber una traición Ujú, o tibio o un poco ujú, de utilitarismo o un desamor, justo después, de hecho, en la parte 2 es que es desamor en paréntesis, por ejemplo, como el título, pero es que la siguiente es set amor, ujú. es al revés que acaba siendo, o sea, vale, pues va a haber desamor y va a haber sed amor y va a haber desde los deseos y tristeza, pero también, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, pero con lo que quiero decir es que Sí, puede pasar todo. sí, sí, estupendamente, ¿no? Y además me agrada profundamente porque Ahora sí se ve. Anda ¡Anda, huevos. mira! Mira qué bien. Que me agrada profundamente porque al final el amor es algo que ocurre cuando ya está todo hecho, ¿no? Quiero decir, se puede frivolizar con el amor, se Mm. puede esperanzarse uno con el amor, se puede renegar del amor, porque el amor es muy intenso y muy común, pero el tipo de amor del que se trata en el vídeo no es el indispensable, por decirlo de alguna manera. No se puede frivolizar, por ejemplo, con temas de política internacional, no voy a hablar. Pero con el amor sí se puede ir de un lado a otro y me parece que te puedes permitir el tener toda la perspectiva del mundo. Y en un lugar donde te puedes donde te puedes permitir toda la perspectiva del mundo, la esperanza es una decisión. Y eso me gusta. O sea, porque si es una decisión, todo el mundo puede decidirlo. Me gusta, me lo tomo como una respuesta maravillosa y una invitación maravillosa también. Y, y bueno, dos preguntas más, un poco ocurrentes más allá de todo esto. ¿Crees que en el futuro... Ahora vamos con el futuro. Pero ¿crees que en el futuro te dará vergüenza alguna de las cosas que hay escritas en Desamores haber, por estar en un contexto muy distinto, por mucho que se entienda que era un contexto en el que lo escribiste? ¿Crees que sentirás vergüenza de alguno de los textos? ¿Hay alguno de los textos que tenga
bomba vergonzosa activada en el que suene el tic-tac, tic-tac, tic-tac y ojalá llegue un día en el que sentir vergüenza porque no se necesita o no se identifica el dolor que hay allí o el pesimismo que se refleja. Sí. Bueno, de hecho, algunos ya han pasado por esa fase, porque ya digo, es que son, hay de todas las etapas. Entonces hay algunos que ya han pasado por esa vergüenza y que luego decir, no coño, o sea, es vergüenza porque estabas transitando igual aún no duelo, pero sí sí, vamos a decir, el duelo del poema, ¿no? Que ahora lo Ujú, estás leyendo y dices que es este circo o que, mira, por ejemplo, yo cuando estaba escribiendo, mm, por ejemplo, Las risas del inframundo, ujú, que no voy a decir de qué va, ah, em, cuando estaba escribiendo esto, o sea, bueno, corrigiéndolo, y leía, por ejemplo, mm, ostras, un momento, es que no me acuerdo del título. Pirata romántico, ujú, yo me pensaba, ¿cómo eres tan absolutamente ridícula? ¿Por qué? Porque porque venían de la misma persona. Pero en un punto, pirata romántico era en el álgido momento del amor con mi ex. Y las risas del inframundo fue yo creo, el momento en que más enfadada he estado con él, ya después de todo. Entonces, evidentemente, y yo sé que ahora ya hay de los que son más recientes, que ya digo, a ver, estos. Pero ujú, sé que en de aquí a 2 días diré qué mona era, ¿sabes? ujú, No, no creo que, sí, la sentiré porque no saber, o sea, bueno, porque tendemos a avergonzarnos un poco de lo que hemos sentido. Y pues sentidos, por ejemplo, hablando de sentido, ya me da mazo de vergüenza. Pero da igual, porque sé que en 2 días no. Eh, ujú, porque es que lo pasas, o sea, son cosas que hemos pasado. ujú. Es como, no sé, no sé. Pues te da la sensación de que me estoy explicando tan mal. No, te estás explicando estupendamente bien. O sea, te da la sensación porque eres muy exigente, quizá, pero te estás explicando estupendamente bien. Quizás. Eh, bueno, última pregunta, para Mm, que la gente deje de ver el vídeo y se ponga a leer el libro, leer. que es de lo que trata. Además, es un libro que se lee muy rápido. Es lo bueno, es ideal para estos tiempos de caos. Has dicho que estabas escribiendo una novela. Mm, ¿Tiene título esa novela? ¿Tiene idea? ¿Tiene algo que se pueda sí. revelar? Sí. Oh, sí, a ver, está empezada, quiere decir, muy, muy recién empezada, pero sí. Puedo decir que va sobre el sevillano, que era el tren que conectaba Sevilla a Cataluña, Ujú, cuando la gran migración. ujú, Entonces, también se basa un poco en la historia de mi familia, pero bastante retocada, o sea, no, no es tal que así, pero sí que me baso mucho porque me parece una historia preciosa. ujú, Es espectacular. O sea, el drama de subtramas amorosas, a mí me parece un espectáculo. ujú, Distancia, bueno, aparte de todo lo que conlleva, evidentemente, la posguerra, el ser literalmente el que te echen de tu tierra, que tampoco es tu tierra, porque es la tierra del amo, que es la que ellos estaban trabajando, pero no, pero igualmente, de repente no tenían tierra y empezaron a pertenecer a otra tierra, ¿no? Es todo, bueno, todo ese concepto ujú, basado en experiencias que conozco por mi familia y ujú, otras por terceros. Y aparte, también, o sea, es que no sé cómo explicar. La idea que tengo, claro, es que por orden se hable mucho de ese desarraigo que se siente y de cómo luego, aun cuando creas raíces en otro lugar, ujú.
igualmente sigue habiendo ese desarraigo con los charnegos en nuestro caso. Ujú. Y, va sobre eso, básicamente. Bueno, Muy, muy no, básica. me parece una muy buena radiografía y ahora lo que necesito es un título y una fecha Título de aproximada. fecha. Aún no se sabe. No, título estoy entre dos, de hecho. Bueno, uno de los títulos sería El Sevillano. Me gusta el sevillano. El Sevillano, me gusta, pero es que también es para un número, o sea, para el nombre de uno de los capítulos. Entonces también me gusta el llamarlo Expreso 703-704, que era el nombre del tren. Ujú. En plan, el nombre sevillano fue luego conocido como. Y sería, si queréis os puedo leer la nota de la autora. Eso sí que lo puedo hacer. Sí, Sí, por favor. sí. Es No, el cliffhanging no es too perfecto. much, ¿has visto? Pues espera que me ponga las gafas de ver. Hombre, no es too much porque no creo que sean 15 páginas, ¿no? No, que va, es una página. No, no, Pues ni es ni una entonces, página. ¿cómo Dice, va a ser too much? dice, el expreso 703-704, también conocido como el sevillano o el sevillano catalán, un segundo, por favor. Sí. No fue solo un tren lento de asientos de madera. Era una frontera móvil entre dos tierras que pronto se hicieron una. En sus vagones viajaban cuerpos cansados, pero también preguntas incómodas sobre clase, identidad y poder en plena dictadura franquista. Aquella migración masiva hacia Cataluña, forzada por la desigualdad estructural del régimen, dejó huellas profundas, barrios levantados desde la precariedad, vidas marcadas por el desarraigo y una etiqueta, charnego, usada para señalar y excluir. Sin embargo, de esa herida también nació algo nuevo. Las generaciones posteriores han resignificado ese término, transformándolo en identidad y resistencia. Y hoy hablar de memoria histórica implica también recuperar estas historias, reconocer la explotación, la discriminación y la lucha colectiva. Cabe nombrar también otros trenes como el gallego o el extremeño Botejara. Punto final y adiós. Esto es. Qué vergüenza. No, es magnífico, es muy prometedor y muy baiteante. Yo creo que estamos deseando ya y que esto va a hacer que mucha más gente te siga. Ah, Porque claro, claro, funciona así. este tipo de cosas molan muchísimo. Bueno, pues esas han sido todas las preguntas con respecto a Desamores y con respecto a Judith Gaia, autora del poemario, autora del manuscrito. Y bueno, yo por supuesto animo a todo el mundo a leerlo. No sé si se ha entendido, pero el del prólogo he sido yo. No sé si está Y, entendido. y está hecho porque el libro me ha parecido francamente bueno en un mundo, en una época donde casi todo lo tildado de poético no es tal. Aquí hay una suerte de mezcolanza de sensaciones diversas y de reflexiones aún más diversas, aparentemente caóticas, pero con una fina línea vertebral que tiende a flexibilizarse sobre sí misma, como ya se describirá en algún momento. Pues un placer enorme estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado a presentar tu libro. La verdad es que ha sido un auténtico placer y un auténtico honor, pese a dificultades técnicas de Yeah. diversa índole. Pero ha Es- sido todo un honor y con muchas ganas de seguir aquí, de seguir, de releerlo y de estar en todos tus proyectos futuros. Toma ya. Muchas gracias a ti por aceptar que te traiga a literalmente entrevistarme en mi propio canal. Se puede ser. O sea, tú dices que es un egocéntrico, pero yo también te la. Ah, sí, por supuesto. Pues muchas gracias y que os lo leáis. Gracias. ¿Lo veis? Pobrecito mío. O sea, tengo este manuseadísimo. Manuseadísimo. Ese es el mío, entonces. Era te iba a decir, y es que es el tuyo. Pues que gracias. Y hasta otra. ¿Sabes que nunca se oyen cuando damos palmas, no? No Ah, lo ¿no? capta el micro. Se apaga. El micro no quiere captar Pues palmas. pon un sonido o algo. Bueno, pues aplauso.